Ahora la segunda parte va a tratar sobre Estados Unidos, el movimiento civil por la igualdad racial. Este movimiento es diferente a este, pues como has visto, eran reformas pequeñas para todo, todo el pueblo trabajador, por así decirlo, bolchevique, por así. Y pues pedían decencia laboral y obviamente las fechas, pero en cambio ya es por la igualdad racial. Como se sabe, Estados Unidos es un país muy racista y lo ha sido por mucho tiempo. Pues fue casi uno de los últimos países en abolir la esclavitud. Y cuando se abolió la esclavitud aún se seguían teniendo normas de la esclavitud. Obviamente ya no le pertenecía a la persona, él ya no tenía un esclavo, sino esa persona, uno mandaba a la persona como si fuera un objeto. Tenían lugares separados, buses separados, servicios públicos separados, servicios escolares separados, no podían participar en la guerra. Entonces, el movimiento empieza por así, pues se le llama que empezó en 1955 cuando Rosa Parks, que se le llama la madre del movimiento civil, que se niega a ceder su silla, que es una costumbre muy común en el sur, ¿cómo se llama? Bueno, y por ello es arrestada, pero porque iba en contra de la ley, porque había un reglamento que decía que no se podía hacer eso. Pero con ello 50 líderes afroamericanos deciden hacer un boicot a los autobuses. Empiezan las huelgas en 1955, autoridades locales prohíben y hostigan a las organizaciones de derechos civiles en 1956 en el estado de Alabama y prohíben el NAACP, era una de las organizaciones que era cabecilla uno de los 50 líderes afroamericanos. Como varias de estas organizaciones tuvieron un movimiento no violento para expresar su indignación e intentar hacer caer a la gente en cuenta de que ellos son personas y ellos existen. Cosas que hacían, Freedom Rides, que eran ir por todo el país en caravanas, pues en buses, promoviendo pues la igualdad racial, también presentar Bank Rider, Free Banks, creo que era sentarse en lugares públicos como cafeterías y lugares que eran para determinados para blancos y pues sentarse ahí y esperar. Todo esto obviamente era reprimido por la policía, por las autoridades locales, pues intentaban boicotear todas este tipo de organizaciones para que no se pudieran realizar y aglomerar. Después del caso Brown, el caso Brown, si no muchos lo saben, es el que por más de 100 años, de 50 años se había declarado el caso Brown, pues era una pelea entre que una ley de Estados Unidos que no le permitía a la gente de color estar en una escuela pública iba en contra de una enmienda de Estados Unidos. Entonces cuando se llegó a decidir que sí iba en contra de la enmienda, pues entonces se abolió esa ley y entonces la gente de color podía asistir a escuelas, pues a las escuelas que asistían los blancos. El comité escolar de Little Rock de Arkansas votó en 1957 integrar el sistema escolar. Sin embargo, el gobernador de Arkansas llama a la Guardia Nacional el 4 de septiembre para evitar que estudiantes pudieran estudiar en Little Rock. Arkansas, la verdad, no son de queda, pero sí debe quedar en el sur. No Miami, en el sur de acá. Eisenhower respondió a esto enviando a la Guardia Nacional que se desplegara y se desplegó la 101 División. Como se ve, es una lucha pujante, pues es un estado federal entre lo que deciden los estados del sur y lo que decide la sede en Washington. Pues ellos movilizaron a la policía para detener a los estudiantes y ellos pues envían al ejército federal. Ellos envían a la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional le piden que
que se vuelva al cuartel y por tanto también envían por si las moscas al ejército. Se realizan movilizaciones no violentas cuando eran encarcelados, sus derechos se veían vulnerados en las cárceles, pues se ponían a trabajar en trabajos forzosos a 100 grados Fahrenheit. Decían que también les quitaban las camas de las celdas, las encerraban en celdas pequeñas, los aglomeraban a muchos y eran sucias. Trato inhumano, por así decirlo. Entonces, luego de eso, la COFO, el Consejo de Organización Federalista, que unió a la SNCC, a la NAPC y la COR, que son todos los tipos, por así decirlo, de sindicatos, no sindicatos, organizaciones que aglomeraban a gente afroamericana, pues diferentes. Habían unas que eran propagadas por la iglesia, que era uno de los que era cabeza Martin Luther King, y por eso es que eran tantos tipos de organizaciones y con diferentes objetivos. Ayudaron en la demanda de James Meredith a la Universidad de Mississippi y la gana en septiembre de 1966, pero el gobernador Ross bloquea su admisión y en un tribunal el gobernador se le impuso una multa de $10,000, pero aún así se negó a los estudiantes que solo pudieron asistir acompañados de los Marshall el 30 de septiembre de 1962, enviados por Kennedy desde Washington. ¿Cuál es? Mississippi, la capital es Montgomery. Pero luego de eso se hubieron protestas de gente blanca que atacaron la Universidad de Mississippi, atacaron a los Marshall, hubieron muchos heridos. Y es por eso que Kennedy decide movilizar al ejército. El otro día, el 31, pues el primero creo, pudieron tener clases normales. George Wallace, en 1963, gobernador de Alabama, la capital Jackson, intenta bloquear la Universidad de Alabama, pero con lo cual Kennedy envía fuerzas federales para retirar del camino al gobernador. Como se sigue viendo, es una lucha pujante entre los estados del sur y el estado federal, que es pues Washington, que estos son pues en teoría estos se les considera más progresistas, pero aún así es una lucha entre estos dos, como se vio en la guerra civil. Una marcha el 28 de agosto de 1963 donde se convocaron, donde hubieron 200,000 personas, y logró promover la discriminación racial. Y con eso se ayudó a que el 22 de noviembre de 1963 se lograra aprobar la ley por la igualdad racial. Como se ve, la diferencia es que en este estado no se pudo avanzar, pues no había un apoyo de alguna parte, tal vez del Partido Liberal, pero en el momento el Partido Conservador era el que tenía el poder y el que mantenía el monopolio. Y no estaban bien organizados y había mucha censura de cómo poder hacerlo. Tal vez estas reformas laborales se pueden llegar a ver, pero es en la Constitución de 1992, donde pues hubo un avance, no muy grande, pero estas propuestas que se estaban pidiendo, pues se pudieron llegar a realizar, pero con el tiempo. En cambio, pues con los años, siglos, 1953, 1954. En cambio, se logró hacer en 3 años. Se pudo hacer pues había apoyo del Estado. La única cosa era pues que se incentivara la ley federal.